Representante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, senador Alejandro González Yáñez. Adelante, por favor. 10 minutos, por favor. Con la venia de la senadora presidenta Ernestina Godoy, senadoras y senadores constituyentes de la República, pueblo de México. Fue el día 5 de febrero del 2024 en que el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa, entre otras, para reformar al Poder Judicial. 5 de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y lo que va de septiembre. Más de 7 meses han transcurrido. Se ha dado el mayor debate nacional en la historia contemporánea de México sobre esta iniciativa, entre otras, de reforma al Poder Judicial. Se han escuchado todas las voces, en todos los lugares de la patria, en todos los foros, en todos los tonos, en lo legal, en lo político, en lo teórico, en lo histórico. Jamás se había discutido tanto una iniciativa. Prácticamente se ha convertido en un plebiscito, en un referéndum. Y ahora podemos decir con orgullo que las senadoras y los senadores no solo vamos a decidir con nuestra propia conciencia, sino siendo la voz de la mayoría nacional. El contenido central de esta reforma, sin duda, es la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Y le informo al pueblo de México que encontramos haciendo una indagación histórica, una joya. Tengo en mis manos el discurso de aceptación de la candidatura a la presidencia de la República de José Vasconcelos. Lo dio el 5 de julio de 1929. Voy a leer el párrafo central porque es maravilloso. El Poder Judicial, que en ciertos breves momentos de nuestra historia ha podido llegar a la más alta majestad, deberá ser creado como al triunfo de la reforma mediante la elección popular de jueces y magistrados. De esta manera, la Corte quedará integrada ya no por personajes más o menos estimables, pero blandos delante de las imposiciones gubernamentales, sino con algunos de aquellos varones que nunca han faltado en la provincia o en el centro, voluntades rectas que prefieren la oscuridad al brillo falso de la librea de los cortesanos, jueces escogidos por la opinión pública. Siempre serán mejores que los mejores jueces elegidos por cualquiera de los otros poderes, ya sea el legislativo, ya sea el ejecutivo. En este particular, aconsejo, por lo mismo, un retorno limpio a la teoría constitucional de la independencia de los poderes. Es una bendición. No solo eso, seguimos con la indagación y encontramos en este libro de John Esquirius, José Vasconcelos y la Cruzada del 29, que se refiere claramente a la lucha de Vasconcelos. Pero, y agradezco que están junto a mí integrantes de la bancada azul, porque les muestro este libro. Se llama La congruencia histórica del Partido Acción Nacional, escrito por Juan José Rodríguez Prats. Juan José Rodríguez Prats les recuerda
a los panistas que deben de sujetarse y someterse a la congruencia histórica. Pasa que cuando Vasconcelos era el candidato a la presidencia, el organizador de su financiamiento era ni más ni menos que Manuel Gómez Morín. Eran equipo. 10 años después, es Manuel Gómez Morín quien funda el Partido Acción Nacional en 1939. Y Prats les recomienda a los panistas que tienen como figura central en la fundación de su partido a Manuel Gómez Morín, que sean leales a los antecedentes del PAN y entre ellos al vasconcelismo. Y Prats va más allá y resulta que también cita ese párrafo del discurso histórico de José Vasconcelos. Por lo tanto, suplico su benevolencia para leerlo rápidamente de nuevo, pero ahora en el libro de la congruencia histórica de Acción Nacional, al que apela su ideólogo Juan José Rodríguez Prats. El Poder Judicial, que en ciertos breves momentos de nuestra historia ha podido llegar a la más alta majestad, deberá de ser liberado. Deberá ser creado como el triunfo de la Reforma mediante la elección popular de jueces y magistrados. De esta manera la Corte quedará integrada no por personajes más o menos estimables, pero blandos delante de las imposiciones gubernamentales, sino con algunos de aquellos varones que nunca han fallado en la provincia o en el centro. Jueces escogidos por la opinión pública siempre serán mejores jueces elegidos por cualquiera de los tres poderes, ya sea el legislativo, ya sea el ejecutivo. Decía Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes que la división de poderes se creó para que el poder detenga el poder. Hay que decir que es una concepción estatista del poder. Nosotros impulsamos una concepción democrática del poder. Quien realmente debe de controlar al poder del Estado es el soberano, es el pueblo. Por eso estamos apelando a la decisión de las urnas para que la soberanía elija a sus jueces, a sus magistrados, a sus ministros. Esta es la concepción correcta de la historia. La concepción democrática del poder, todo el poder al soberano, y lo especifica el artículo 39 de la Constitución. Y como dice el Partido del Trabajo, todo el poder al pueblo. Por lo tanto, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo se enorgullece en decirles que vamos a votar por convicción, por conciencia y por democracia a favor de la reforma al Poder Judicial mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, senador González Yáñez. Tiene el uso de la palabra el senador Luis Alfonso Silva Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Por favor. Muchas gracias, presidenta. Con la 10 venia, minutos. hasta por 10 minutos. Con la venia de la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, la maestra Ernestina Godoy, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Citlali Hernández, compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación que nos están sintonizando y a todo el pueblo de México. Sin duda estamos viviendo tiempos históricos hoy en nuestro país. Y hoy vengo como representante del Partido Verde Ecologista de México, pero también vengo como ciudadano, también vengo como padre de familia y lo hago pensando en mi familia, en mi esposa y en mi hijo, que estoy seguro que me están viendo, como muchas y muchos miles de mexicanas y mexicanos. Y vengo aquí con amor a mi patria, vengo aquí con amor a esa patria en la que nací, en la que crecí y en la que quiero morir, y en la que quiero que vivan mis hijas y mis hijos, en la que espero sea un mejor lugar para ellas y para ellos. Y es por esto que con amor a la patria les digo lo que dice nuestro pleno: la patria es primero. Y porque la patria es primero, compañeras y compañeros legisladores, quiero hablar con ustedes acerca de la importancia del concepto que reviste toda esta discusión. Estoy hablando de la soberanía. En 1813, muy probablemente en Oaxaca, mi estado, se comenzó a pergeñar, se empezó a redactar este documento fundacional de nuestra nación, Los sentimientos de la nación, por José María Morelos y Pavón, ahí en el Zócalo de Oaxaca.
Desde 1813 ya se decía que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo. Este mismo concepto que se mantiene en la Constitución del 24, que permanece en la Constitución del 57 y que sin lugar a dudas está en la Constitución del 17, establece con claridad que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Ahora bien, la soberanía nacional tiene dos aspectos claros. El aspecto exterior, que es la autodeterminación del pueblo mexicano con respecto a potencias extranjeras y hoy, inclusive con respecto a empresas transnacionales extranjeras, y el aspecto interior, que habla precisamente de que el poder público se instituye únicamente para beneficio del pueblo. En el año 2018, el pueblo de México decidió comenzar esta cuarta transformación y se democratizó así el poder ejecutivo, llegando a la presidencia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero también decidió darle la mayoría legislativa a este gran movimiento. Podemos decir entonces que desde el año 2018 comenzó a democratizarse el poder ejecutivo, el poder legislativo. Pero el gran pendiente, compañeras y compañeros legisladores, es sin duda el poder judicial. ¿O pueden ustedes asegurar que el artículo 17 que garantiza la justicia pronta y expedita es hoy una realidad? Creo que la respuesta es obvia y no podemos. Esta misma voluntad popular decidió este mismo año, en el 2 de junio, volver a darle la mayoría y la confianza a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en el Poder Ejecutivo. Decidió darle otra vez la mayoría a este gran movimiento, esta coalición de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde en ambas cámaras. Y es por ello que podemos hablar que es turno de que comience a democratizarse, comience a trabajar en beneficio del pueblo el Poder Judicial. Y es por ello que creo pertinente que se aclaren diversos aspectos de esta reforma al Poder Judicial. Esta reforma planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero pasado, ¿sí?, el Día de la Constitución, fortalece el Estado democrático mexicano, así como la participación ciudadana, al garantizarse que la elección de las y los titulares de los órganos jurisdiccionales federales y locales se haga mediante voto popular. Moderniza el sistema judicial mexicano y garantiza la impartición de justicia pronta y expedita. Combate a la corrupción, impunidad, nepotismo y negligencia del Poder Judicial. Asegura la adecuada profesionalización, capacitación, formación y desempeño de las autoridades judiciales a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia a las y a los mexicanos. Evita el dispendio de recursos públicos asignados al Poder Judicial y prevé su administración bajo criterios de austeridad y responsabilidad. Democratiza al Poder Judicial, dotándolo de certidumbre y legitimidad a través de la elección popular de sus integrantes, recuperando la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial mexicano y sus decisiones. ¿Por qué creer que el pueblo es ignorante? ¿Por qué creer que el pueblo no puede decidir quiénes van a ser sus juzgadoras y sus juzgadores? Si el pueblo ya eligió, y ahora por 2 ocasiones, a titulares del Poder Ejecutivo, soberanistas, titulares del Poder Ejecutivo que van a trabajar por el bien del pueblo, si el pueblo ya eligió en estas 2 legislaturas representantes que están cambiando, ¿por qué creer que no pueden elegir a juezas y a jueces? Impulsa la adecuada transparencia y rendición de cuentas del Poder Judicial, lo cual contribuye al fortalecimiento del escrutinio público de los 3 poderes del Estado. Fomenta que la impartición de justicia se haga desde una perspectiva social y bienestar, sin la influencia de grupos políticos y económicos. Se dice que llaman al diálogo, que no ha habido diálogo. Como ya lo dijo el compañero del PT que me antecedió en la palabra, son más de 6 meses que esta iniciativa se ha dialogado. Anoto. Ha habido desde el 21 de febrero 5 diálogos organizados por la Cámara de Origen, 5 diálogos por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, 5 diálogos regionales. Aquí se encuentra el compañero Nacho Mier, quien fue presidente de esa junta, quien estuvo a cargo de la organización de esos diálogos. 32 diálogos estatales. Y dentro del eje de justicia, de julio para acá, 3 foros del eje de justicia, y de julio para acá, 9 diálogos nacionales. Si una reforma, si una iniciativa se ha discutido, se ha dialogado, se ha socializado, compañeras y compañeros legisladores, es esta. En lo personal, yo he consultado en decenas de asambleas en los pueblos y comunidades de Oaxaca en la pertinencia de esta iniciativa. Y yo sé que tal vez a los grandes potentados, a los grupos de interés, no les puede interesar lo que opine una pequeña comunidad indígena de Oaxaca. Pero todavía ayer tuve la oportunidad en Nuxiño y en San Juan Tamazola de preguntarle al pueblo de Oaxaca
qué opinaban de esta iniciativa. De manera unánime, la gente dice que sí, porque la gente quiere participar de lo público. Del lado de los adversarios que tenemos hoy, solamente ha habido aquellas personas que se oponen al cambio, solamente hemos tenido lawfare o una guerra legaloide. Ha habido algunas sentencias de jueces de distrito que, como ya lo dijo el compañero Isunza, son materialmente políticas, pero no son actos jurisdiccionales. Han tomado la Cámara de Diputados, inclusive con personas armadas. Y recientemente, las ministras y ministros, la mayoría, no todas y no todos, han participado de un paro a nivel nacional, pero mientras cobran, claro que sí, sus emolumentos que continúan siendo más grandes que los del presidente de México. No ha habido de ellos ningún diálogo, ningún debate. Yo quiero decirles, compañeras y compañeros legisladores, esta reforma que se está planteando al Poder Judicial es materialmente el primer acto del humanismo mexicano. Creamos la capacidad que tenemos como pueblo de ir hacia adelante, creamos en la capacidad que tenemos como nación de delimitar nuestra propia ruta. No se dejen dictar agendas por el extranjero, no se dejen dictar agendas por grupos de interés. Y les digo que el Poder Judicial no va a caer, no lo vamos a dejar caer nunca más en manos de oligarquías rapaces. Por eso les pido que votemos a favor este dictamen. Muchas gracias, senador Luis Alfonso Silva Romo. Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos la senadora Carolina Villano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 10 minutos, senadora, por favor. Gracias, presidenta. Compañeros y compañeras senadoras, todos queremos un país más justo, con paz, seguridad física, patrimonial y legal, con mejores órganos de procuración e impartición de justicia, con bienestar individual y colectiva. Sin embargo, la iniciativa presidencial se encuentra muy lejos de eso. Les reitero que el voto de las y los senadores de mi partido será en contra de tan lamentable minuta. Varias son las causas que motivan nuestra trascendental postura y les pido a los legisladores del bloque oficial los valoren con objetividad. Nuestros argumentos son producto del amor a México, la reflexión jurídica, el respeto a quienes integran la judicatura mexicana y el conocimiento en la materia. Inicio por el núcleo de la iniciativa y de la narrativa oficial, la elección popular. La propuesta es un terrible engaño y una falta de respeto a la inteligencia y dignidad de las y los mexicanos. Es falso que los ciudadanos vayan a elegir a quienes desean sean sus juzgadores. Me explico. Los candidatos serán seleccionados por Morena y el gobierno federal. En las entidades lo harán los gobernadores. Lo harán así y decidirán sobre la totalidad a los integrantes de los poderes judiciales locales. Los comités de evaluación, tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que se proponen en el dictamen, serán los encargados de trabajo sucio. Con lo anterior, se pretende terminar con los procesos que ponderaban el mérito y el conocimiento. En la minuta no hay elementos que nos indiquen que los mejores serán seleccionados. En la actualidad, un juzgador federal pasa por un riguroso proceso de selección que incluye complicados exámenes de conocimiento y evaluaciones prácticas. Morena hoy propone un ridículo ensayo de 3 páginas. Qué forma tan irresponsable de querer terminar con la carrera judicial. La mayoría del partido oficial habla de mejorar la justicia y llevarla pronto a quien la reclama. Sin embargo, de eso no trata la iniciativa del presidente. No se aumenta el presupuesto a los poderes judiciales. En dicha iniciativa tampoco se aborda el problema de procuración de justicia y mucho menos de las defensorías públicas ni de los servicios periciales. México es un país que tiene pocos jueces, 4 por cada 100,000 habitantes, mientras países como Grecia, por ejemplo, llega a los 40 por la misma proporción de personas. Y una nación desarrollada ronda en los 20. Este argumento por sí solo demuestra que no hay voluntad de mejorar y corregir el problema más importante. Para lograr el sometimiento del Poder Judicial, Morena desempolvó una institución conservadora y regresiva, represiva, de aquella legislación que a propuesta de Antonio López de Santana se votó en 1843. Se recuperó el Tribunal de Disciplina, una verdadera inquisición civil. Es creíble que quienes invocan el legado de Juárez se auxilien de las peores prácticas del siglo XIX. Por otra parte, ya se dieron cuenta, compañeros y compañeras de la mayoría, que la votación que proponen es absolutamente imposible, que un ciudadano va a recibir entre 21 y 25 boletas y tendrá que anotar hasta casi 500 nombres seleccionados de una lista de al menos de 5,000 candidatos y candidatas. Señora presidenta, la invito a que realicemos un simulacro de votación. Hagámoslo para evitar el mayor de los ridículos
y que ustedes pasen a la historia como cándidos o ignorantes, o las dos cosas. La iniciativa es de enorme riesgo. Morena ha decidido convertir a México en un conejillo de experimentos. Lo que se propone no tiene ningún referente en el mundo. Las analogías que han hecho con Bolivia y Estados Unidos no existen. El primer país es unitario y nosotros somos un país federal. Además, el experimento les costó caro, pues se hundieron en varias crisis constitucionales. En cuanto a los americanos, las Cortes Federales son seleccionadas por el presidente y el Senado. Si bien es cierto que algunas entidades del país vecino seleccionan con voto popular a algunos jueces, no podemos comparar nuestros sistemas jurídicos por ser en su naturaleza absolutamente distintos. Lo mismo sucede con la formación de los abogados y su práctica profesional. Por otro lado, en esas entidades se ha descubierto la intervención de los poderes fácticos en la selección de los jueces. Y como señaló la misma ministra Loretta Ortiz en una entrevista, en la Unión Americana los juzgadores caen en la tentación de resolver en favor de lo popular y no de lo correcto en términos de justicia. Con preocupación percibimos la intención de Morena por desmantelar el sistema de protección de derechos humanos. Al partido oficial le estorba la presunción de inocencia, el garantismo, las resoluciones internacionales, el control de convencionalidad, el control difuso, el amparo y el debido proceso. La iniciativa viene acompañada de una narrativa de odio y argumentos falaces. Para atacar a la Corte se usan ejemplos sin contexto, descalificaciones personales, falsas analogías, inexactitudes jurídicas y aseveraciones de mala fe. Nunca se ponen en la mesa las grandes sentencias de la Corte, con las cuales se reconocieron derechos políticos, sociales, laborales, de género, igualdad, especialmente de las minorías. Es evidente que Morena continúa en su afán de desmontar el Estado federal. La minuta es una muestra más de la actitud centralista y conservadora que los anima. De seguir por ese camino, muy pronto nos instalaremos en las formas organizativas del siglo XIX. La minuta es deficiente, no solo por su diseño, también por su distorsión, por la narrativa que se difunde, por las formalidades que demanda su importancia y hasta por sus errores gramaticales. La improvisación es de tal magnitud que no hay propuestas de leyes secundarias y que muchos dispositivos de carácter reglamentario se pretende llevar al texto constitucional. Para agravar la situación, el impacto presupuestal que se ordenó en la colegisladora y que se anexa a la minuta es de tal deficiencia que parece una mala broma. Los mecanismos que se proponen para la selección de juzgadores dejan abierta la posibilidad para la intervención de los poderes fácticos, actores políticos, los grandes despachos, los partidos políticos, los oligarcas, los narcotraficantes y la delincuencia en general. Como ya lo señalé, la reforma no es democrática ni popular y quienes más la van a padecer son los pobres y las minorías. Varias son las razones que me llevan a esta afirmación. Número 1, los ricos y poderosos siempre tienen dinero para su defensa y seguro van a recurrir para solucionar sus problemas a mecanismos como el arbitraje o a sus relaciones políticas que ya tienen y que muy bien con este gobierno. Número 2, los jueces, ya lo dijo alguna vez el exministro Saldívar, se verán tentados a resolver en favor de lo más popular. 3, con un juez poco apto se aumentan las resoluciones injustas y la corrupción. 4, los pobres no tienen para contratar abogados. Por cierto, en México solo hay 1,000 defensores federales de oficio para 130 millones de habitantes. Antes de terminar, quiero decirles que no hay expertos o académicos de renombre que avalen el experimento. Las escuelas de derecho, las barras de abogados, los organismos internacionales, las universidades, los estudiantes se han manifestado en contra de la propuesta que ustedes quieren llevar a la Constitución. De consumarse este grave error, a México le espera la condena internacional de los organismos de derechos humanos, el fracaso de su implementación y, lo más grave, la destrucción del Estado de Derecho. Y a las y a los senadores que lo aprueben con su voto, les pesará la responsabilidad histórica por actuar con odio, venganza y sumisión y poco amor a México. Compañeras y compañeros de la mayoría, paremos este proceso legislativo, construyamos un verdadero y consensado sistema de justicia, demos espacio al diálogo y al nuevo gobierno que haga su tarea. Para la reflexión les dejo las palabras que en Querétaro dijo el constituyente Paulino Machorro Narváez. El magistrado no es igual al diputado o al senador. El magistrado es radicalmente distinto. Él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión, no va a representar a nadie, no lleva el criterio del elector, sino que lleva el suyo propio. Simplemente se elige como persona en la cual se cree que se reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social. Él tiene que obrar en su función precisa, obrar quizá hasta contra de la propia opinión de sus electores. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Carolina Villano Austria. Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos el senador Ricardo Anaya Cortés,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. Me voy a gastar mi primer minuto. Yo no vine aquí a recitar monólogos, yo sí le quiero responder al compañero Alejandro González Yáñez, a quien además respeto. En todo ser humano hay luces y hay sombras. No se les olvide que ese mismo Vasconcelos escribió y sostuvo el disparate de la raza cósmica, y no se les olvide que el final de su vida fue francamente fascista. La diferencia entre la religión y la ciencia, y eso incluye la ciencia política, es que en ciencia política no hay más autoridad que la evidencia, la razón y el pensamiento propio. A mí no me representa el racismo de Vasconcelos, no me representa el fascismo de Vasconcelos y no me representa ese texto, aunque lo haya escrito Vasconcelos. Yo quiero iniciar exigiéndole respetuosamente al oficialismo que dejen de presionar a las y a los senadores de la oposición. Yo no me atrevería a hacer esta denuncia si no tuviera conocimiento, con circunstancias de tiempo, modo y lugar, de al menos 3 compañeras senadoras y senadores a quienes se les están haciendo propuestas corruptoras por un lado y por otro lado se les está acosando a través de las fiscalías estatales. Les pido respetuosamente que dejen a las senadoras y a los senadores votar en libertad. Segundo, yo las quiero y los quiero invitar a que tengamos un debate de altura, que hoy no haya gritos, no haya insultos. Me está pidiendo la palabra, usted decide. A ver, perdón, a ver. Me necesitan detener el reloj. Detengan el cronómetro. A ver, le ruego, han terminado sus posicionamientos. Senador Huerta. A ver. Si me lo consulta la mesa, yo voy a aceptar la pregunta del senador Huerta porque a eso venimos. A ver, senador Huerta, todos han concluido su posicionamiento. Les pido, por favor, terminemos con posicionamientos y entramos en la segunda ronda donde les voy a permitir que hagan preguntas. Por favor, dejemos que termine el posicionamiento. No admito la pregunta yo. Sí, por favor. Me quitaron 30 segundos mientras discutíamos esto y yo sí pediría que quede constancia que yo sí acepto la pregunta del senador Huerta porque aquí venimos a dialogar y a debatir, no a que cada quien lea el discurso que trae impreso. Pero como no tengo yo la autoridad, acato lo que ha definido la presidenta. Segundo, continúe el cronómetro, por favor. Les pido que tengamos un debate de altura, que no haya gritos, que no haya descalificaciones, que no haya insultos, que discutamos ideas y discutamos conceptos con civilidad. Yo coincido en que hace falta una reforma profunda al sistema de justicia en México. En México se cometen al año entre 27 y 30 millones de delitos. Mujeres violadas, acosadas, migrantes traficados, personas a las que les roban en su casa, en la vía pública. Y de todos esos delitos, lo sabemos quienes estamos aquí, de cada 100 delincuentes, ¿a cuántos se castiga? A 1. ¿Quién en su sano juicio se puede oponer a una profunda reforma en materia de justicia en nuestro país? Y hay algunos miembros de la oposición, no en mi partido, algunos críticos que se han molestado conmigo porque sostengo que muchos críticos mordieron el anzuelo que les aventaron desde Palacio Nacional en la mañanera. Porque el debate que se planteó en la mañanera es un debate binario, falso. ¿Estás a favor de que participe el pueblo o estás en contra de que participe el pueblo? Claro que hace falta más participación ciudadana, claro que hace falta más pueblo en materia de justicia y en materia de impartición de justicia, y haré una propuesta concreta. Pero si en lugar de informarte a través de la mañanera, lees el dictamen, las 414 páginas o por lo menos las 40 del texto que pretenden poner en la Constitución, saltan a la vista 3 trampas, 3 engaños que ojalá podamos hoy discutir y debatir. Primera trampa y primer engaño. Le dicen a la gente que va a poder votar de manera libre, directa y secreta para escoger a jueces, a magistrados. Lo que no le están diciendo a la gente, y lo dice el dictamen, es que Morena tendrá el control total y absoluto de la preselección de las candidatas y los candidatos. Es como si ahora mismo elegimos aquí a un representante y yo les permito voto libre, directo y secreto, pero yo conservo la facultad de definir quién aparece en la boleta. Y si alguien no está de acuerdo, pida la palabra para rectificación de hechos y vamos discutiéndolo. Morena tiene el control total, no 50, no 70, 100% de quienes van a aparecer en la boleta. Esa es la primera trampa y el primer engaño. Y si estoy faltando a la verdad,
hagan uso de la voz, les presto mi tiempo. Segundo, el número de boletas va a hacer que ese ejercicio, lejos de ser un ejercicio democrático, sea un ejercicio de confusión en donde la gente termine simplemente escogiendo al azar los del cuadrito del Ejecutivo. Aquí, en la Ciudad de México, solamente eligiendo al 50% de los impartidarios de justicia federales y estatales, tiene que haber 2,161 candidaturas en las boletas para elegir 344 cargos, porque todas esas personas tienen competencia sobre todo el primer circuito judicial. ¿En serio, compañeras y compañeros? Boletas, decenas de boletas aquí en la Ciudad de México con 2,161 candidaturas para que la gente vote por 344 personas. Esa es la segunda trampa. Y la tercera, y quizá la más grave, y yo respeto a muchas y a muchos de ustedes, ¿cómo pueden permitir la creación de un tribunal de disciplina? 5 personas que van a tener un poder que jamás ha tenido una autoridad en México, también preseleccionadas por Morena con control total, y que tendrán 3 facultades. La primera, como instancia única. No hay posibilidad de ir a otra instancia. Pueden quitar a una jueza o a un juez del cargo y no hay otra instancia. Segunda facultad, le dan vista al Ministerio Público y lo pueden meter a la cárcel. Y tercera facultad, vía juicio político, lo inhabilitan 20 años para volver a ser servidor público. Conclusión, suena muy romántica la idea de que el pueblo elija a los jueces, pero si ustedes los van a preseleccionar, si lo que va a haber el día de la votación es una especie de tómbola popular, y si el Tribunal de Disciplina le va a dar la facultad a 5 personas de remover a un juez sin que haya otra instancia, de darle vista al MP y de hacerle juicio político, ¿en conciencia van a votar a favor de eso? Y luego viene la tragicomedia. En la Constitución del país, aquí hay constitucionalistas serios, van a plasmar en la Constitución que el requisito para ser juez es sacarse 8 de promedio. 8 de promedio en la Constitución, compañeros. Van a poner en la Constitución que el que quiera ser juez tiene que traer una carta de la vecina. Lo dice el dictamen. ¿En serio? Van a poner en la Constitución que el que traiga la boleta con 8 y la carta de la vecina va a la tómbola. ¿En serio en la Constitución? Y luego lo preocupante, yo no veo controles serios para evitar la intromisión del dinero, de los poderes fácticos y del crimen organizado. Y termino como empecé. Yo sí quiero más participación de la gente. Yo sí quiero más participación del pueblo en materia de impartición de justicia. ¿Por qué nada más cada 6, cada 9 y cada 12 años? En un modelo de elección lleno de trampas y engaños. El modelo que sí funciona, y le hablo al presidente de la Comisión de Justicia, y funciona bien en muchas partes del mundo, es el modelo de los jurados ciudadanos. Está el caso de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, pero también de América Latina, el caso de Brasil y Argentina, en Asia, Corea del Sur, Japón, en Europa, España, Francia, Alemania y Dinamarca, que tanto les gusta citar. Y justamente el que a mi juicio es el mejor modelo, existe en Dinamarca. Jurados ciudadanos que no son convocados a votar cada 6, 9 o 12 años, que participan todos los días en la emisión de los fallos. Jurados mixtos es el modelo de Dinamarca, en donde coexiste el ciudadano común que aporta la perspectiva del día cotidiano y por otro lado, juristas, técnicos, especialistas para construir veredictos sólidos. Yo tengo la esperanza de que ninguna y ninguno de los 43 se doble ni se venda, que logremos detener este despropósito y nos pongamos de inmediato a trabajar en una auténtica reforma a la justicia mexicana. Muchas gracias, senador. Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos el senador Óscar Cantón Cetina, del Grupo Parlamentario Morena. Adelante, senador. Gracias, presidenta. Con su permiso, compañeras, compañeros senadores de estas comisiones unidas. Indiscutiblemente, esta es una jornada histórica. Hoy seguramente vamos a concretar lo que es la parte inicial del proceso legislativo de lo que será la aprobación de una reforma judicial. Desde el constituyente de 1917 no se había hecho ninguna reforma de este tamaño, de esta trascendencia y que seguramente impactará en lo que el pueblo de México
quiere, desea, le urge que haya justicia para todos, no solo para los que tienen dinero o los que tienen algún tipo de poder. Esta iniciativa presidencial que nos toca a nosotros los senadores procesar como Cámara Revisora fue trabajada ampliamente. Recordemos que el 5 de febrero llegó un paquete de iniciativas a la Cámara de Diputados de la anterior legislatura. 18 reformas constitucionales, 2 a secundarias. De esas, la Comisión de Puntos Constitucionales procesó y aprobó 17. Pero ahora nos toca debatir y plantear la reforma judicial. Y no olvidamos de ninguna manera que esto es solo un primer paso para recuperar la paz total, que es un primer paso para recuperar la seguridad, porque tendremos que meter mano a las fiscalías, a la Defensoría de Oficio, a lo que es el Ministerio Público, a los servicios periciales, toda una serie de manejo legislativo que tendrá que irse acompañando a este primer gran paso. El presidente Andrés Manuel López Obrador, al enviar estas iniciativas, tiene como eje el devolver al pueblo de México lo que en el artículo 39 constitucional viene desde el constituyente del 17, que la soberanía radica en el pueblo y que puede en cualquier momento, siempre y cuando sea para su beneficio, modificar o alterar el cuerpo constitucional. Ese es el constituyente permanente. La Constitución indica cómo debe de hacerse este proceso. Y, atento a lo que se plantea, en la Cámara de Diputados hubo un intenso debate. Hubo 5 foros, por ejemplo, en la Junta de Coordinación Política, y aquí reconozco el liderazgo que tuvieron en la Junta de Coordinación Política los diversos coordinadores parlamentarios. En el caso de Morena, el diputado Ignacio Mier Velasco. Pero también debo decir que participaron todas las fracciones parlamentarias y toda esta serie de foros, luego diálogos, luego conversatorios y una serie de programas televisivos inclusive, acudiendo a la Red Nacional de Televisión y Radio Pública, fue ampliamente difundido, fue ampliamente hecho con un gran coraje patriótico por todas las fracciones parlamentarias. Vean las actas de todas las sesiones que hubo en la Comisión de Puntos Constitucionales. La misma oposición, la que está aquí, marcando caminos de odio y caminos de exclusión, allí manifestó su aprobación a cómo se habían hecho esos foros, esos diálogos y cómo se dio el resultado de esas iniciativas en ese momento. Esto es lo que estamos viendo aquí, una minuta de la reforma al Poder Judicial. Hubo ciertamente un mayor y poderoso esfuerzo de comunicación al pueblo mexicano en la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra actual presidenta electa de la República. En cada meeting, en cada reunión a mano alzada, se preguntaba si estaba de acuerdo en el plan C. Y se explicaba que el plan C era pedirle al pueblo su confianza para que otorgara al Movimiento de Regeneración Nacional todo el poder reformador que la Constitución exige, o sea, las 2/3 partes de los asistentes, de los presentes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y la mayoría de las legislaturas locales. El pueblo acudió al llamado también de todos los candidatos de Morena y también del Partido Verde y del Partido del Trabajo. No es cualquier cosa lo que hizo la grandeza del pueblo mexicano. Vean los números, atásquense de democracia y lleguen a donde verdaderamente está la esencia del pueblo. Algunos son buenos para hablar, algunos son buenos, pero se les olvida que para ejercer una tarea patriótica hay que dar la cara. El pueblo dio la cara, como aquí quieren decir que están presionando a senadores, a senadoras, ni que fueran chiquitos, hombre, y si se dejan presionar, pues entonces cada uno asume su responsabilidad.
porque eso no es lo mismo que los moches que dieron en la reforma eléctrica y que verdaderamente es una vergüenza nacional e internacional. No vengan aquí con canalladas. Aquí se habla la verdad y se da la cara y se asume la consecuencia del pueblo, que es el gran juzgador. No son los ministros, no son los magistrados, no son los jueces quienes ejercen la potestad del poder soberano. Es el pueblo el que está allá afuera, el que está en las comunidades de las colonias y que está harto de tanta injusticia y tanta corrupción en el poder judicial, que sabe de la ineficiencia, que sabe de la insensibilidad de esos juzgadores que por preservar privilegios y por conservar canonjías y porque les encanta el metálico, tienen al pueblo sojuzgado. Lo que queremos es justicia, así de simple, justicia a secas, justicia ampliada, justicia como le quieran llamar, pero el pueblo sí piensa y sobre todo sí siente quién es un traidor a la patria cuando defienden que un gobierno extranjero, que un embajador, que medios de comunicación, que organizaciones internacionales quieran decirnos nuestro propio camino. Pobres, no conocen la historia. Así dijeron cuando Andrés Manuel estaba siendo aspirante a la presidencia, que era alguien que no iba a saber manejar el país, que era un peligro para el país. Y véanlo ahora. Así dijeron de los trabajadores de la industria petrolera cuando en 1938 Lázaro Cárdenas expropia el petróleo. Dijeron que no eran ingenieros, que no sabían lo que iban a hacer. Y construimos una de las 10 más poderosas empresas petroleras del mundo. La debacle de Pemex y del sector energético vino en el neoliberalismo. Por eso, Morena va a votar con absoluta convicción esta iniciativa presidencial, porque el pueblo de México nos avaló con casi 36 millones de votos, y si contamos los de todos los senadores y los de todos los presidentes municipales y todos los que votaron por Morena, somos muchísimos millones más. Aquí solamente hay 4 senadores que ganaron una elección. Los demás fueron repudiados por el pueblo. Por eso en Morena vamos a ganar profundamente, porque vamos por la justicia, senador, para los mexicanos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los senadores, las senadoras. Han concluido los posicionamientos. Integrantes de estas comisiones unidas, procederemos a discutir en lo general el contenido del dictamen. De conformidad con lo establecido en el acuerdo de las juntas directivas, se abrirán al menos 3 rondas de participaciones en las que se concederá el uso de la palabra a 3 senadores y o senadoras que deseen participar en pro y 3 senadores o senadoras que deseen participar en contra. Nos han hecho llegar la lista de oradores para la primera ronda. En este momento son 5 minutos por participación. Vamos a empezar con la participación del senador Luis Donaldo Colosio Riojas del Movimiento Ciudadano en contra. 5 minutos, senador Colosio. Gracias, presidenta. El Movimiento Ciudadano no podemos poner en duda la urgente necesidad de una reforma integral a nuestro sistema de impartición de justicia, que garantice en todo momento, pero sobre todo que defienda el ejercicio pleno de todos los derechos para todas las personas de todo este país. Sin embargo, esta reforma queda muy lejos de cumplir con ese objetivo. No solamente porque no cubre todo el espectro de la Procuración de Justicia, que debería empezar desde las policías locales y sus facultades de investigación, pasando por las fiscalías, pasando también por todos los procesos jurisdiccionales para poder tener realmente un ejercicio debido de Procuración de Justicia en este país. Hoy estamos discutiendo una reforma que pone a las y los jueces al servicio de los votos y de los aplausos y no al servicio de la ley. La elección popular de jueces y magistrados prioriza la popularidad sobre la capacidad técnica, comprometiendo así gravemente la imparcialidad, la independencia, la autonomía y la constante capacitación que deben de tener los juzgadores federales y locales, poniendo en riesgo precisamente a quienes pretendemos ayudar con esta reforma, que son las ciudadanas y ciudadanos. Propuestas en esta reforma como la disminución del número de ministros, la reducción de votos para poder definir controversias o la eliminación de salas, constituyen un retroceso en los grandes avances a través de décadas que hemos tenido en el sistema de control de constitucionalidad en México, e impacta profundamente la calidad del análisis judicial y sobre todo evita, con el sistema de elección directa y de renovación constante, la especialización de las y de los jueces a través del tiempo.
Las fallas técnicas que presenta esta reforma son muestra de un proceso apresurado y mal concebido, donde los cambios propuestos no solo no corrigen problemas existentes, sino que crean nuevos conflictos dentro del marco constitucional, además de sobrecostos operativos que por mucho superarían cualquier potencial ahorro que se busca generar con esta reforma. La figura de los jueces sin rostro es una regresión que viola los principios procesales y los derechos, tanto de las víctimas como de los imputados. La justicia sin transparencia es una justicia incompleta, compañeras y compañeros. La creación de comités de evaluación que dependen de los tres poderes es una gran contradicción, porque genera un riesgo latente de la politización al momento de seleccionar los candidatos o candidatas a jueces, comprometiendo su independencia y su imparcialidad. Además, estamos hablando en esta reforma como uno de los puntos torales, el quitar la intermediación de los poderes para que la gente pueda libremente y de manera directa elegir a sus jueces. Pero conservamos siendo los poderes los que elegimos quiénes van a ser los candidatos y candidatas. Estamos nuevamente politizando e intermediando a la elección directa de juezas y de jueces. Es un despropósito, pues, tratar de disfrazarlo como una elección directa. Además, yo sí les quiero decir que estoy completamente de acuerdo en que tenemos que castigar excesos, tenemos que eliminar privilegios y tenemos que democratizar también la impartición de justicia, que la gente participe cada vez más. Pero pensar que vulnerar a jueces y a juezas es proteger a la gente significa que no entendieron el origen de este problema. A esta reforma le faltó diagnóstico y le sobró revancha. El proceso de insaculación pública en la selección final de jueces fomenta también la percepción de arbitrariedad, de falta de mérito, y esto erosiona muchísimo la confianza en la justicia, tanto a nivel nacional como internacional. Esta reforma busca delimitar uno de los pilares más importantes del sistema de justicia mexicano, el juicio de amparo. Un mecanismo que ha garantizado la protección de derechos en situaciones críticas, que representa la última línea de defensa de los derechos de los ciudadanos ante abusos del poder. Ese es el propósito del juicio de amparo. No podemos permitir que se restrinjan los alcances del amparo ni se erosionen las salvaguardas que nos protegen a todas las personas en contra de los embates de una autoridad mala vida. Hoy más que nunca debemos de ser firmes, valientes y conscientes del legado que dejaremos y que no se diga, compañeras y compañeros, que fuimos cómplices de la politización de la justicia. Y que no se diga que bajo nuestra responsabilidad se destruyó el equilibrio de poderes que ha sostenido a nuestra nación como una democracia, muchas veces a pesar de sus malos gobernantes. Es cuanto. Muchas gracias, senador Colosio Riojas. Tiene el uso de la palabra por 5 minutos la senadora Lisette Sánchez García, del Partido del Trabajo. Perdón, ¿con qué objeto, senadora? A ver, ahorita vemos porque hay una lista ya de 3 oradores en contra y 3 a favor. Vamos a esta ronda y vamos a la siguiente. La senadora Lisette Sánchez García, del Partido del Trabajo, por favor. Gracias. Gracias, presidenta. Durante 6 años de resultados, hay personas que siguen dudando de la cuarta transformación. Son esas personas que no han entendido que la 4T pone en el centro a las personas, especialmente a los desfavorecidos. No han entendido que buscamos garantizar el bienestar social, la justicia y la igualdad para las mexicanas y los mexicanos. Para aquellos que mediante su clasismo y discriminación dicen que las y los mexicanos no sabrán elegir a sus candidatos porque muchos de ellos no conocen a sus diputados y senadores, hoy les digo, no subestimen nunca más al pueblo de México. Ellos tienen criterio, ellos son los grandes soberanos de este país. Ellos son los que sufren la falta de justicia y la deficiencia del Poder Judicial. En la cuarta transformación sostenemos y estamos seguros de que una de las causas estructurales relacionadas con la impunidad y la falta de acceso a la justicia que ha padecido durante décadas nuestro país ha sido la verdadera independencia del Poder Judicial. Este poder le da la espalda y es inoperante para la sociedad, pues su principal trabajo ha sido atender las necesidades de los grupos de la élite mexicana. Bien lo dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, la paz solo puede ser producto de la justicia y no puede haber justicia si los responsables de garantizarla demuestran su incapacidad o desinterés en cumplir con sus deberes constitucionales. Es necesario reiterar que la presente reforma no debilita el Poder Judicial ni atenta contra su autonomía e independencia. Por el contrario, la fortalece a través de la legitimidad emanada del poder popular.
Es tiempo de restituir la confianza ciudadana en las instituciones y funcionarios judiciales. Con esta reforma se pretende modernizar dicho poder para que esté a la altura de los retos de la sociedad y demandas del pueblo. Por ello se pretende establecer órganos efectivos para combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el tráfico de influencias y los abusos que existen al interior del Poder Judicial. Es necesario replantear la existencia del Consejo de la Judicatura Federal y sustituirlo por órganos técnicos especializados de administración, disciplina y sanción que estén investidos de legítima democracia. Recordando que el principal mecanismo es que las y los mexicanos tendrán la facultad de elegir a sus jueces, magistrados y ministros. Basta que este poder sea intocable. Asimismo, existirán órganos que supervisarán las actuaciones de esta institución, fortaleciendo el buen trabajo y desempeño. A los trabajadores del Poder Judicial les quiero decir que sus derechos están protegidos con la Cuarta Transformación, ya que nos hemos destacado por cuidar a las y los trabajadores. No se confundan, esta reforma es para quitar privilegios y excesos. Esta reforma es por y para los mexicanos. Como senadora del Partido del Trabajo, soy representante del pueblo y atendiendo a su petición, votaré a favor de ella, porque la justicia es una deuda pendiente para millones de mexicanos. Es cuanto, compañeros. Muchas gracias, senadora Sánchez García. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos para hablar en contra la senadora Cintia Ileana López Castro, del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional. Muchas gracias, presidenta. Me he dado la tarea a revisar profundamente esta reforma y la verdad es que estamos a favor de una reforma judicial, pero no esta reforma judicial, no así. Y así aparece en diferentes grupos. Reforma sí, pero no así. Se requiere una reforma integral donde se acabe con la corrupción en el Poder Judicial que vivimos hoy en día. Hoy vemos que más del 65% de la gente que está en la cárcel no tiene sentencia. Hoy vemos que sigue habiendo una gran corrupción en jueces como el juez Júpiter López Ruiz, que a una persona, Salvador Cacho, habiendo sido abusado sexualmente por su tío, lo dejó ir libre y dijo que había prescrito el delito, cuando el delito de abuso sexual no prescribe en nuestro país. Y como esos casos hay muchos, donde los jueces, muchas veces con un soborno, terminan dejando libre a delincuentes. Por eso sí estoy a favor de una reforma, pero no en los términos como se presenta hoy. Yo quiero invitar, compañeros, a que podamos darnos más plazo para poder debatir esta reforma. Creo que todos los que queremos aquí, los que estamos allá afuera, están a favor de una reforma integral, pero una reforma que venga con fiscalías, una reforma que se reforme todo el tema local, una reforma donde verdaderamente ataque el problema de corrupción, no una reforma que a prisa pueda estar con algunas deudas que le vamos a dar al país. Estoy a favor de que se disminuyan los sueldos de los ministros, no pueden ganar 700,000 pesos. Estoy de acuerdo que se limiten en los sueldos. Estoy de acuerdo en que sean menos de 6 meses que deban de dictar sentencia. Pero no estamos de acuerdo en la manera que se quiere hacer la votación. Y quiero aprovechar para explicarles cómo es la misma boleta que sacaron, donde sería la votación de ministros. Y es prácticamente imposible elegir entre 81 hombres, que así sería la boleta, 81 hombres, y que pudieran ser los 9 recuadros. Es la misma boleta que usó la secretaria de Gobernación en la mañanera, es exactamente la misma, donde estos 81 hombres se tienen que escoger 9 ministros, 5 mujeres y 4 hombres. Yo le pregunto al pueblo de México que nos está viendo, ¿cómo van a elegir de 81 9? ¿Cómo se los van a aprender? Y entonces terminarán aquí, en estos recuadros, pues los que la gente conoce. No duden ver a uno de la Casa de los Famosos aquí, porque la gente es quien va a distinguir. ¿Cuál es el gran riesgo? Que estos 81 hombres no sean imparciales. Necesitamos que el proceso de selección sea imparcial. Necesitamos que el Poder Judicial sea imparcial, que sea independiente. No es estar en contra de que los ciudadanos lo elijan. Es estar en contra del método y de cómo se está haciendo. Explíquenme cómo 81 hombres van a poder estar aquí, cómo se van a seleccionar. ¿Van a usar
el de Ave María, dame puntería para elegir un ministro? ¿O van a hacer a la gente que se sepan los nombres? ¿O cómo van a elegir? ¿Con qué criterio van a elegir? De los 3 poderes tendrán que salir 27 nombres. 27 por 3 son 81. Aquí están. Esto es lo que vemos inviable. Y bueno, aquí estoy sacando la boleta de ministros. Imagínense de magistrados, de jueces de distrito. Aprovechamos a hacer una llamada a esta comisión para que podamos profundizar. ¿Se quiere hacer una reforma? Adelante, hagámosla. Pero hagámosla con profesionalismo para que aquí no tengamos 81 hombres, que además va a ser una elección donde no va a haber financiamiento público. Y entonces, ¿cómo los vamos a elegir? Terminarán quedando las personas que están en el gobierno. Y eso es lo grave. Gracias, presidenta. Muchas gracias, senadora López Castro. Un mensaje a los senadores integrantes de estas comisiones. Les informo que ya se están recibiendo las reservas en la mesa que se encuentra a mi lado izquierdo. Para efectos de esta reunión, les recuerdo que de conformidad con el resolutivo cuarto, numeral 4 del acuerdo que norma esta reunión, el momento límite para las reservas que habrán de presentarse durante esta reunión es una vez que se concluya la discusión en lo general. Por lo que les invito, si es de su interés, reservar algún artículo, lo registren oportunamente, por favor. Gracias. Tiene el uso de la palabra para hablar en pro la senadora Marta Lucía Micher Camarena del Partido Verde. 5 minutos, senadora, por favor. El Verde cedió su espacio. Sí. Buenas tardes a todas, a todos. Nadie debe sentirse engañado o engañada. Este es el origen de un nuevo régimen, de un nuevo momento en la historia. El Poder Judicial debe cambiar, es algo que les estamos entregando con nuestro tiempo, con nuestra vida, con un gran anhelo de una nueva patria a las nuevas generaciones y especialmente a las mujeres, a las adolescentes y a las niñas. Hace muchos años una magistrada española me dijo, las juezas y los jueces son los guardianes del patriarcado. Y debo decir que en los más de 40 años que tengo de defensora de los derechos humanos de las mujeres, lo puedo confirmar. Trabajando en la administración pública o como legisladora, en innumerables ocasiones han acudido a nosotras, víctimas de violencia, para que les ayudemos a visibilizar su caso, para hablar y presionar a las autoridades. Mujeres a las que algún juez les ordenó entregar a sus hijos e hijas a un padre agresor sexual. Mujeres que estaban huyendo porque les habían fabricado delitos fiscales y jueces en complicidad con sus agresores. Mujeres cuyas juezas y jueces les negaron órdenes de protección para salvaguardar su seguridad y vida. Mujeres que luego de enfrentar un largo proceso penal, algún juez dejó en libertad a su agresor. Mujeres víctimas de violencias a quienes los jueces y juezas, tanto locales como federales, les dieron la espalda. Y sí, lo confirmo, son guardianes del patriarcado. Tenemos más de 3 décadas construyendo un marco jurídico en materia del derecho a una vida sin violencias, a la igualdad sustantiva, y todavía hay juzgadoras y juzgadores que continúan sin creerles a las mujeres, que las revictimizan y que resuelven en contra de nuestros derechos. Voy a dar unos ejemplitos. Por ejemplo, en Yucatán, Ileana Domínguez Zapata, una jueza que condenó a 2 años de prisión a un agresor que atacó a una joven con un cuchillo cortándole la yugular. Y la respuesta de la jueza fue, mira mi vida, Germán es de oficio chef. Si te hubiera querido matar, lo hubiera hecho, pero solo te rasguñó la cara. O bien, Mario Cortés, que dijo el derecho a un intérprete de acuerdo con la Constitución es de los pueblos indígenas, no de los individuos, y aquí no se está juzgando a un pueblo, es a una persona. Fue la respuesta que le dio Mario Cortés a quien liberó a unos sujetos acusados de desaparición a un líder indígena. O bien Rodríguez Baeza, que dijo, ay, qué vergüenza, yo no veo elementos para vincular a proceso y este señor está sujeto a proceso por abuso sexual y continúa impartiendo justicia. O bien el juez de la Ciudad de México, Júpiter López, que ha determinado que el delito de tortura que usted mencionó, cometido en contra de una madre y su pequeña hija, había prescrito. ¡Qué lindos, qué hermosos jueces y juezas! Pues estos son algunos ejemplos. Si bien son resoluciones locales, estas víctimas han acudido a la justicia federal para buscar su protección. Lamentablemente no la encontraron. Ni ellas ni la gran mayoría de las personas que buscan en la justicia federal la protección de sus derechos. De acuerdo con los datos proporcionados por el mismo Consejo de la Judicatura Federal, cuando se trata de amparos directos, únicamente se otorgan el 30%. El resto son negados, desechados, sobreseídos. Se tiene por no presentado. Y no se diga de los amparos indirectos, en donde se sobresee, se desecha, se tiene por no presentado y únicamente rondan por el 26%. Nuevamente, la protección de los derechos de la ciudadanía queda en segundo plano. Y de esta manera el juicio de amparo, que debería ser un recurso sencillo y rápido para proteger los derechos de las personas, se ha convertido en un trámite largo, tortuoso, fastidioso. Es decir, este Poder Judicial de la Federación
que tanto ha pregonado defender y proteger los derechos de las personas, miente. Sus propios datos así lo confirman. Gracias. Por último, quiero hablar de lo laboral. Tengo que reconocer que efectivamente esta reforma tendrá graves afectaciones en algunas personas, no en la clase trabajadora como falsamente quieren hacer creer. Esta reforma afectará a 2.299 personas servidoras públicas que actualmente reciben un salario, es decir, el 4.28% de la totalidad de las personas del Poder Judicial. Es decir, la gran mayoría de las trabajadoras y trabajadores tienen a salvo sus derechos. Por lo anteriormente expuesto, mi voto será a favor de las reformas y adiciones de los artículos, porque no hay justicia con perspectiva de género en este país y por ello seguiremos luchando por una justicia expedita, pronta, con igualdad para todas las mujeres, adolescentes y niñas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Marta Lucía Micher, me está pidiendo la palabra el senador Ricardo Anaya para una pregunta. ¿Acepta usted la pregunta, Sí, senadora? claro. Sí, claro. Por favor, 1 minuto para preguntar y 2 minutos para la respuesta, por favor. Tú sabes que te respeto mucho, senadora. Yo coincido con lo que aquí has expuesto. La pregunta que yo quiero dejar aquí es, ¿esto que has expuesto justifica el que el 100% de las personas que aparezcan en las boletas va a ser definido por Morena? Es decir, no identifican que ahí hay un problema de orden democrático en el momento en el que, en función del dictamen, todas las personas que vayan a la boleta tienen que pasar por el filtro de Morena. Es decir, ¿no se hacen cargo de ese problema? Oiga, senador, nada más Por favor. explíqueme en qué parte del dictamen. Sí, tengo 1 minuto, perdón. Tiene 2 minutos para contestar. Bueno, primero, esto que acabo de leer es una muestra muy pequeña de la cantidad de casos de omisiones y de injusticia para las mujeres, adolescentes y niñas. Segundo, dígame en qué parte del dictamen mencionan a Morena. No hay ni una sola mención de Morena en el dictamen. Y no entiendo cuál es el sentido de su preocupación. No es Morena, es este país el que se está cayendo a pedazos por la injusticia, por las arbitrariedades y por las omisiones. Celebro que usted esté a favor de las omisiones, pequeñas omisiones que he mencionado, pero quiero decirles que el dictamen jamás, y estaríamos mal hablando a favor de un solo partido. Estamos hablando del país, de los derechos y no de los privilegios. Muchas gracias. A ver, gracias, senadora. No hay diálogo, pero me está pidiendo nuevamente la palabra para rectificación de hechos el senador Anaya. Yo vengo a debatir y a dialogar de buena fe. ¿Por qué sostengo que Morena? Porque el 100% de las candidaturas corresponden, 1, a la presidencia de la República, y la presidenta sí es de Morena. 2, al Senado de la República, en donde ustedes tienen mayoría. 3, a la Cámara de Diputados, donde también tienen mayoría. Y lo más grave, que en la Suprema Corte están exigiendo, y yo les ruego que escuchen esto con apertura, no vengo a molestar, vengo a tratar de llamar su atención sobre algo que creo que se puede corregir. Inclusive las propuestas que hace la Suprema Corte modificaron para que sea por 8 votos. ¿Por qué por 8 votos? Porque en este momento hay 11 ministras y ministros. Antes de que termine el año deja el cargo Luis María Aguilar, Concluya, quedan por 10. favor, senador. Y de esos 10 resten a Yasmín, a Lenia Batres y a Loreta, quedan 7. Ni siquiera la Corte va a poder hacer una sola propuesta que no avale el oficialismo, su movimiento, la Cuarta Transformación, Morena, como le quieran llamar, Concluya, de lo que por ustedes favor. forman parte. Ese es mi planteamiento y ojalá lo podamos debatir. Por hechos, senadora. Senador Anaya, por favor. ¿sí? Por hechos. A ver, por hechos, senadora, Sí, por vamos favor. a ir cerrando, por favor, senadora. Primero. Gracias. Senador Anaya, le voy no, a leer. No en diálogo, diríjase al pleno, por favor. Amigas, amigos, compañeras, compañeros. Pleno de estas Comisiones Unidas. Gracias, senadora, por la observación. Tiene razón. En el artículo 96 está muy claro en el inciso B de uno de los párrafos. Dice, cada poder integrará un comité de evaluación conformado por 5 personas reconocidas en la actividad jurídica. Nunca dice la de Morena, la más destacada de Morena, el primo hermano de la de Morena. Eso no lo dice. Que recibirá los expedientes de las personas aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificará a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 1. En base a lo que le acabo de leer, 1. Entonces quiero entender
que gente que no ha estado con este proyecto de Morena o el proyecto de transformación nacional no tendrá entonces a nadie a su lado que tenga estos requisitos legales en donde tengan probidad y gente que cumpla con los requisitos constitucionales. Yo creo que Concluya, también hay senadora, gente. por favor. Y segundo, pues yo le diría a ustedes que construyan su mayoría y luego discutimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo, declina. A ver, senador, un minuto, por favor. Sí, qué bueno que podemos hablar. Un amigo me decía ahorita que pueden hablar los que investigan, pero también pueden hablar los que son testigos de la historia. Y un otro amigo me asesora, yo no lo vi, pero él sí. Y ustedes saben, y aquí muchos saben, que a Piña la nombró Emilio Gamboa, con el beneplácito de los del PRI y del PAN. Fíjense nada más qué simulación. A propuesta, por cierto, de Peña Nieto. A propuesta de Peñita. Bueno, el payaso de las cachetadas, porque así lo acabaron ustedes. Bueno, pues eso era la simulación de lo que vivieron a partir de Carlos Salinas de Gortari, de este amaciato que ustedes hicieron. Hoy eso es lo que se va a transformar en este país por la voluntad del pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Para qué efecto, senador? ¿Acepta usted la pregunta, senadora? Sí, claro que sí, con mucho gusto. A ver, solo 2 preguntas. Esta es la última pregunta que aceptamos. Si me pudiera, senadora Malú, de manera gráfica explicar el artículo 96 del dictamen, cómo pretenden elegir a los ministros, a los magistrados y a los jueces. Si me pudiera aclarar, de acuerdo al dictamen, cómo se va a llevar a cabo, cómo pretenden llevar a cabo el proceso de elección y votación de los ministros, ministras, magistrados y magistradas. Senador, no estoy en facultades de explicarle a usted nada. Déjeme decirle que usted tuvo 7 meses para leer esto y todos los foros ahí dieron cuenta de todo lo que la presidenta y la secretaria están exponiendo. Disculpen. Muchas gracias, senadora. Gracias. Senadora Andrea. ¿Para qué efectos? Para hechos. Ya, hechos. Un minuto, por favor. Yo senadora. creo que... Yo A ver, creo perdón, pidió la palabra la senadora Andrea. pero yo también para hechos. Un minuto para hechos. Gracias, presidenta. Para hechos, en el artículo 96, efectivamente, como señala la senadora Malú Micher, viene establecido el procedimiento a través del cual se van a seleccionar a los nuevos ministros, magistrados y jueces. El Senado de la República va a emitir una convocatoria abierta, plural, en donde se cumpla la publicidad de las disposiciones de la misma. Todos los aspirantes se van a incluir dentro de una lista inicial, absolutamente todas y todos. Y se va, de hecho, a reconocer el derecho de los actuales jueces, magistrados y ministros de aparecer en la boleta el día de la elección. ¿Quién va a decidir sobre el cúmulo de estos aspirantes? 3 comités evaluadores, uno de la Presidencia de la República, uno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno del Poder Legislativo, que estará dividido en 2, uno de la Cámara de Diputados y otro del Senado de la República. Y permítanme controvertir lo dicho aquí, serían la votación de las 2/3 partes de ambas cámaras. Concluye, no nada senadora. más del grupo parlamentario de Morena. Y si dice que la presidenta es de Morena, entonces usted estaría en contra de que ella sea la que proponga nuevos 3 ministros de la Suprema Corte y no como lo propone este dictamen o esta minuta que sea el pueblo de México. Gracias, senadora. El senador, para hechos, un minuto. Les pido que se circunscriban al tiempo. Un minuto, por favor. Gracias, presidenta. Primero, el artículo 76 faculta a 5 minutos, pero me voy a ajustar al minuto. No. Agradezco a la senadora Se le acuerdo. Chávez que haya explicado de manera gráfica. Dado lo anterior y dicho lo anterior, entonces queda claro que son los mismos poderes de la Unión cuya facultad de nombramiento bajo el régimen actual es altamente criticado, quienes elaboran las listas de candidatos, es decir, siguen siendo los poderes de la Unión quienes eligen a quienes podrán aspirar a ser jueces, magistrados y ministros. Entonces no hay una elección directa. Primero, en la hegemonía partidista que hoy tiene Morena en la Presidencia de la República y en las cámaras, está claro que esas propuestas van a someterlas a la consideración de las y los ciudadanos. Nada más para que quede claro, claro que leí el dictamen, no es claro el dictamen, claro que lo leí, por supuesto que ha quedado claro que no hay elección directa. Gracias. A ver, gracias, senador, me han pedido la palabra para hechos el senador Cantón Cetina, por favor, y la senadora Mayuli. Un minuto, por favor. Con gusto, presidenta. Simplemente para remarcar algo. Las modificaciones constitucionales no se hacen en función de un año, de un partido político, ni de un momento histórico. Estas modificaciones están con la presunción que se acaba de decir por mi amigo,
de que entonces Morena nunca va a dejar el poder. Están queriendo ustedes que se legisle en contra de Morena. No, hombre, respeten al pueblo. El pueblo es el que va a decir quién va a tener el mando de las instituciones republicanas y es con su voto directo. Hay que recordar que ahora los magistrados y los jueces los elige el propio Consejo de la Judicatura y los eligen internamente. No, hombre, no le regateen al pueblo su derecho de voto. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, senadora Mayuli. Muchas gracias. Miren, a ver, vayamos con ejemplos claros y concretos. Jueces y magistrados han llevado a cabo una carrera judicial. Han presentado exámenes, evaluaciones, convocatorias para poder aspirar a cargos, en donde hay listas de 10,000 participantes y que han ido a lo largo de tiempo estudiando y preparándose para ello. Ustedes en esta propuesta están acabando con la carrera judicial. Y sí, invoco también lo que dijo el senador Anaya hace un momento, y para aclararlo, yo sí, amigo senador, como bien decías, en el artículo 96 lo dice, y en su fracción segunda, los poderes de la Unión postularán el número de candidaturas que corresponda a cada cargo conforme a los párrafos segundo y tercero del presente artículo. Es decir, al final del día, lo que ustedes han estado manifestando es que, y que nosotros estamos dando aclaraciones, que al final los poderes de la Unión estarán presentando estas propuestas. Muchas gracias. Gracias. Para hechos, el senador Insunza, por favor. ¿Sí? 1 minuto, por favor. Con el debido respeto de la señora presidenta, de todas y todos ustedes. Yo fui magistrado, soy magistrado jubilado, y en las salas de audiencia decimos para refrescar memoria. El artículo 96, si lo leemos completo, no nos dejará ninguna duda. Dice, las ministras y ministros, juezas, jueces, magistrados, magistradas, serán elegidos de manera libre, directa y secreta. Las palabras son claras. Solamente quien no quiere entender lo que las palabras dicen, no lo habrá de admitir. Y me voy a la fracción segunda que se acaba de citar, a su inciso A, que esto es verdaderamente trascendental, que rompe el paradigma actual en muchos sentidos. Los poderes, sí, los poderes, establecerán mecanismos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos y accesibles que permitan la participación de todas las personas interesadas. Esto es verdaderamente revolucionario. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Igual, para hechos, senadora Judith Díaz. Sí. Adelante, 1 minuto, por favor. Sí, gracias, señora. Buenas tardes a todas y a todos. Yo quiero hacer un comentario respecto a lo que la senadora Mayuli acaba de comentar. De ninguna manera nosotros queremos terminar con la carrera judicial y con el servicio de carrera de todos los que están ahí. Ustedes sí pudieron hacerlo, mucho tiempo. El PRI tuvo mayoría en las cámaras y nunca tuvo la voluntad, aunque ahora vengan a decir que es importante reformar el Poder Judicial y que es importante hacer los cambios que se necesitan en el Poder Judicial. Están hablando hoy aquí en este Senado de que es importante de los cambios que se tienen que hacer en el Poder Judicial. Hasta ahora lo reconocen, porque cuando estuvieron en el poder jamás tuvieron la voluntad política de cambiar el Poder Judicial. Nosotros no venimos a querer acabar con eso. Y quiero decirle que solamente el 15% de jueces y magistrados han llegado mediante la carrera judicial a ocupar esos puestos. Los demás llegan por favoritismos, por compadrazgos, por amiguismos y por lo que ustedes quieran, menos por el trabajo en la carrera judicial. Y además, insistir, esta iniciativa contempla en los artículos transitorios que se respete la carrera judicial de todos. Y queremos ser enfáticos. Vamos a respetar la carrera judicial de todo aquel que haya ejercido una carrera judicial. Por favor. Concluyo, senadora. El día de hoy vamos a dejar claro que no estamos en contra de la carrera judicial de ninguna manera. De lo que estamos en contra es del influyentismo, de los compadrazgos y de todo lo que ha sucedido por años en el Poder Judicial. Gracias, senadora. Insisto, trate de circunscribirse al tiempo para que todo mundo tengamos la posibilidad. La senadora Sacil de León, por favor. Por alusiones, presidenta. Por alusiones. Sí, antes de, digo, perdón, senadora Sacil, efectivamente hubo una alusión. Por favor, por alusiones, le pido 1 minuto. Claro que sí, presidenta. Por supuesto que se está acabando con la carrera judicial. Porque al final del día, en el dictamen de esta propuesta, en la Constitución, se está tocando la Constitución para ello. Y hablan del pasado, de quienes estuvieron. Hoy estamos en nuestro presente. Los responsables de esta reforma, una buena parte, estamos aquí. Si queremos hacer justicia a México, hoy es el momento.
Yo no vengo a responder por quienes estuvieron en el pasado, qué senadores. Yo me hago responsable de mis acciones aquí como senadora de la República. Y creo que cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. Y hoy es el momento, la oportunidad histórica para poder corregir los errores del pasado. Y esta la tenemos la gran oportunidad de hacerla, la actual legislatura de 128 senadoras y senadores, que hoy está en nuestras manos esta reforma al Poder Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias. Está anotada la senadora Sacil de León para Hechos. Muy rápido. El senador, perdón, Waldo Fernández, el senador Insunza y... Muy rápido, de manera Adelante. muy precisa. Un minuto, por favor. Menos de un minuto, querida presidenta. De manera muy precisa, creo que las declaraciones invertidas acá por la oposición acerca del procedimiento de elección para quienes serán los candidatos para jueces, magistrados y ministros está dejando a un lado lo más importante de esta reforma, que es democratizar y legitimar al Poder Judicial de este país. Creo que lo más importante, y que estamos un poco ofendiendo al pueblo de México con estos argumentos de que cómo de ciento y tanto, de 2,000, el pueblo no va a saber elegir y entonces ¿cómo le van a hacer? No, no, no. A ver, pues no sigamos pensando que el pueblo es tonto. No nos ha quedado claro que hoy esta mayoría calificada que hemos construido después del 2 de junio es porque el pueblo conoce la reforma al Poder Judicial. Entonces no ofendamos, por favor, a las mexicanas y a los mexicanos diciendo que no van a tener la capacidad de elegir entre tantas y tantas propuestas. Es cuanto. Muchas gracias, senadora. Por favor, el senador Waldo Fernández, por favor. ¿Acepta usted la pregunta, senadora? ¿Sí? A ver, es que, a ver, permítanme, porque vamos a ponernos de acuerdo. Las preguntas solo son para los oradores que están en pro y en contra. Hasta 2 preguntas, estamos todavía en el turno de la diputada Malú Micher, ya se hicieron las 2 preguntas y se han estado dando la palabra para rectificación de hechos. Entonces, no voy a permitir la pregunta a la senadora Sacil. Entonces, el senador Waldo Fernández, por favor. Sí, gracias, presidenta. Respecto al tema de que se destruye el sistema de carrera, pues es totalmente falso. Cualquier persona puede inscribirse que cualquier persona se puede inscribir para ser ministro, magistrado, juez. Eso es totalmente falso. Hay una clara cumplimiento de requisitos. Tampoco es cierto que actualmente los trabajadores suben de puesto por mérito o carrera judicial. Ya mencionó aquí la senadora Judy del 15%, pero hay otros datos, porque hay que hablar de datos. Hasta 65 miembros de una familia actualmente trabajan en el Poder Judicial. 65 personas. 23% de los trabajadores tienen más de 4 familiares en el Poder Judicial. Y la mitad de los trabajadores, 49%, tiene a 2 familiares trabajando en el Poder Judicial. Ahí está el nepotismo cruzado, y evidentemente no todos tienen acceso a esta carrera judicial. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, senador Fernández. El senador Insunza, para Hechos. Muchas gracias, senadora presidenta. Solamente para decir que el dictamen no elimina la carrera judicial. La fortalece, y quiero decir algo que es verdaderamente sobresaliente. Se fijan las bases para la construcción de un sistema nacional de evaluación y formación judicial. Quienes hemos estado en los tribunales locales sabemos que es imprescindible una política nacional que permita homologar, homogeneizar los estándares de capacitación y evaluación de servidores públicos judiciales, federales y locales. Y lo dice justamente el artículo 100. Lo menciono rápido. Dice: la ley establecerá las bases para la formación, evaluación, certificación y actualización de funcionarios y funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género. El órgano de administración judicial contará con un órgano auxiliar con autonomía técnica y de gestión denominado Escuela Nacional de Formación Judicial, responsable de diseñar e implementar los procesos de formación, capacitación, evaluación, certificación y actualización del personal de carrera judicial, etcétera, etcétera. ¿Es cuánto? Gracias. Les recuerdo que estamos en la primera ronda de pro y en contra. Están anotados, me han pedido la palabra para Hechos 3, 4 senadores más. Les pido que queda. Es Pavel Jarero, Pablo Angulo, el senador Anaya y la senadora Verónica. Ahí vamos a cerrar para continuar y terminar la primera ronda en pro y en contra. Por favor, el senador Pavel. Muchas gracias, presidenta. Miren, yo creo que queda claro que el tema de los derechos de los trabajadores está a salvo. El tema de la escuela judicial está a salvo. Yo pediría a nuestros compañeros senadores que no caigamos en la provocación del senador Anaya.
¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo valer la Constitución. Y el 39 de la Constitución es muy claro. El poder soberano está en el pueblo. El poder legislativo es el espacio para la revisión y las modificaciones constitucionales. La integración del poder legislativo se da a partir de la decisión libre de los ciudadanos en un proceso electoral. El proceso electoral lo sancionan los tribunales. El pueblo nos dio un mandato. El pueblo resolvió. Concluya, senador, Termino. por favor. Entonces, si logramos la mayoría calificada, así como protestamos hacer valer la Constitución y cumplirla, los senadores de la oposición, que hoy son minoría, deberán acatar la Constitución. Concluya. Y los jueces, los magistrados y los ministros también. Sería cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Por favor, el senador Pablo Angulo. Yo pedí para alusiones Muchas gracias. personales, Presidenta. Perdón. Muchas gracias. Para hechos nada más. Perdón, es que por alusiones personales. El senador Anaya. Adelante. Un minuto, por favor. No vengo a provocar, vengo a hacer planteamientos y a discutir un dictamen. Si ustedes leen el artículo 96, está clarísimo que un ciudadano de a pie no puede participar en la elección. Esos comités de evaluación los van a nombrar por mayoría ustedes, con los votos que tienen de su movimiento. El que se anote pasa por el filtro del comité que ustedes nombraron y después ustedes con su mayoría van a definir quién aparece en la boleta. Ni siquiera a la Corte le permitieron proponer un candidato, porque le subieron a 8 votos el requisito. O sea, ¿no se dan cuenta del tamaño del absurdo? Que con el veto de Yasmín de Lenia y de la ministra Ortiz Alf no haya un candidato que pueda salir sin la venia de ustedes y aparecer en la boleta. O sea, ¿en serio les parece lógico, democrático? Concluya, senador. Esa es mi pregunta y no estoy provocando, estoy cuestionando un dictamen que pretenden plasmar en la Constitución. Gracias, Presidenta. Gracias. Primeramente, el senador Pablo Angulo se anota a la senadora Andrea. Gracias, Presidenta. De nueva cuenta, el artículo 96 del dictamen que están poniendo a discusión dice en la fracción cuarta que el titular de la Presidencia de la República podrá proponer hasta 3 personas aspirantes. El Poder Legislativo postulará hasta 3 personas, una por la Cámara de Diputados y 2 por el Senado, mediante votación calificada de 2/3. Y luego dice que la Suprema Corte podrá proponer hasta 3 personas. Pero luego también en la fracción tercera del propio artículo 96 dice: las personas candidatas podrán ser postuladas simultáneamente por uno o varios poderes de la Unión, siempre que aspiren al mismo cargo. Los poderes que no remitan sus postulaciones al término del plazo previsto en la convocatoria no podrán hacerlo posteriormente. Dicho lo anterior, si no se lograran las 2/3 partes en el Senado, la Cámara de Diputados la van a lograr, pero si no en el Senado, de cualquier manera se iría a la elección solamente con las propuestas de la Presidencia de la República. Eso después, por supuesto, de una tómbola, donde después que los comités de evaluación Concluya, determinen, en la tómbola sacarían las propuestas. Entonces están predeterminadas las propuestas por las cuales supuestamente va a elegir la ciudadanía. Digo esto porque es la disyuntiva a la que han llevado esta discusión de la reforma al Poder Judicial, que debería ser una reforma muy profunda. Gracias. Gracias. Usted me lo explicara. Por favor, hasta un minuto el senador Anaya para hechos. No, sigo yo. Decline el senador Anaya, la senadora Verónica Rodríguez para hechos. Por favor, un minuto. Gracias. Suscribo lo dicho por el senador Anaya y por el senador Pablo. Y recogiendo lo que se ha dicho aquí en estas sesiones, hay 2 cosas que quedan muy claras. El oficialismo acaba de decir que su principal objetivo con esta reforma al Poder Judicial es la supuesta democratización de la elección de jueces. Ojo, no la impartición de justicia. Lo único que les interesa es que los jueces los elijan Morena, porque dicho también por el oficialismo en una intervención, nos dijeron construyan sus mayorías y con ello reconocen que con sus mayorías será Morena quien ponga jueces, magistrados y ministros. Son las 2 cosas que han quedado claro. No les interesa escuchar al pueblo ni a los ciudadanos. Quieren imponer a los jueces y a los magistrados. Es cuanto. Gracias. Por favor, senadora Andrea Chávez, cerramos ya estas intervenciones. Un minuto, senadora, por favor. ¿Qué tan grande es la incongruencia que aquí manifiestan? Por un lado dicen que el pueblo es tonto, y hago paréntesis,
Tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto. Y dicen que es tonto porque dicen, el pueblo de México no va a poder elegir de entre una lista de miles y miles de candidatas y candidatos a los juzgados, a las magistraturas, a los tribunales y a la corte. Y por el otro lado dicen, estoy en contra de que limiten a ciertos nombres a través de un comité técnico evaluador que no va a estar compuesto ni por diputadas ni por diputados, ni por senadoras y senadores, un límite de integrantes a manera de propuesta en esa boleta el día de la elección. Sean congruentes, ustedes mismos se están contradiciendo. Es lo único que les pediría. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tiene el uso de la palabra para hablar en contra el senador Gustavo Sánchez Vázquez del PAN. Hasta por 5 minutos, por favor. Gracias, presidenta. Le agradezco. Dicen que en competencia es muy malo no saber perder. Pero ¿saben qué es peor? No saber ganar. Y no se sabe ganar cuando, teniendo una mayoría, como tanto lo han repetido aquí, se impulsan iniciativas como estas. Esto es no saber ganar. Esto es no saber que con la fuerza política que se tiene y que se ha dicho, se puedan impulsar reformas de mayor calado, de mayor beneficio. Que el Poder Judicial requiere una modificación, claro, por supuesto. Somos los primeros en Acción Nacional, soy el primero como abogado litigante de 35 años en que el Poder Judicial le urge una modificación para que sea más expedita y pronta la justicia, para que sea más transparente sus procesos, para que se erradique la corrupción que sí hay en el Poder Judicial, lamentablemente por algunos juzgadores que han fallado a la toga. Claro que sí. Pero ¿a qué costo, amigas y amigas? ¿A qué costo? Al costo de que esta iniciativa, como ustedes o la mayoría de ustedes lo saben, estamos trastocando realmente la autonomía del Poder Judicial. ¿A qué costo vamos a hacer esto? Al costo de poder meter una dinámica al Poder Judicial que, lejos de reforzarlo para que sea autónomo, estamos metiéndolo hoy en una dinámica que sabemos perfectamente lo va a dejar de ser. Y la gente lo debe saber esto. Este pueblo del que tanto hablan, el pueblo debe saber el tipo de reforma que aquí se está promoviendo. Yo quisiera saber qué opinaría un magistrado a punto de jubilarse cuando le tocara la puerta a un muchacho con 5 años de experiencia y sus 2 cartas de recomendación de vecinos a decirle, vengo a ocupar su lugar, señor magistrado. Un momento. Ese magistrado... Senador, permítame un momento, está levantando la mano. Le pediría, si es una pregunta, si me paran el reloj nada más, si me paran el reloj, por favor. Sí, gracias. Ya está para. Que concluya la participación y le sometemos. Yo le pediría que pudiera concluir. Por favor, concluya. Gracias, muy amable, gracias. ¿Qué opinaría un magistrado o cualquier juzgador con 30 años de experiencia que ha tenido en sus manos asuntos delicadísimos? Asuntos donde va de por medio la libertad de las personas, el patrimonio de las personas. Y que ese magistrado casi con 30 años de experiencia le diga a un abogado, mira, como yo ya tengo 5 años de graduado, nunca he litigado, nunca he llevado un juicio, menos dictado una sentencia. Pero los senadores del actual Congreso votaron por una reforma que me permite venir a sentarme en tu silla, magistrado. ¿Qué pensaría un magistrado de eso? Yo llamaría a la reflexión, amigas y amigos. Y todos sabemos que sí debemos reforzar el Poder Judicial. Claro que sí, y yo votaría a favor en este momento. Pero no de esta forma, no con esta irresponsabilidad. Y empiezo a hablar de responsabilidad. Primero, y lo repito, tenemos aquí 7 días todos como senadores de la República. Que esto se presentó hace 7 meses es otra cosa. Que ha habido foros, qué bueno. Por cierto, de oídos sordos, qué bueno que ha habido foros. Pero la responsabilidad de votar, de levantar la mano, va a ser nuestra, no de los foros, no de los anteriores. Quien pasará con la responsabilidad jurídica, política e histórica seremos nosotros. El pueblo de México debe saber que por esta reforma que se está proponiendo pueden arribar juzgadores sin la más mínima experiencia jurídica de impartir justicia, la más mínima experiencia de litigio. Que si te corta el trabajo injustificadamente trabajador, puede ser que tu asunto llegue a un amparo con un juez inexperto. Que si te lanzan de tu casa injustificadamente, puede ser que tu asunto llegue a manos de un juez inexperto. Que si te quieren quitar a tus hijos, madre, injustificadamente, lleguen a manos de un juez inexperto ese asunto. Eso es, amigos, la irresponsabilidad que hoy estamos aquí viendo con este tipo de dictamen. Yo llamaría, pues, a la mesura y repetiría, escuchemos este Senado
que tenemos 7 días aquí apenas, escuchemos a todas las voces de los ciudadanos, del pueblo, pues, de ese que tanto hablan, del pueblo que dio la mayoría con 30 y qué, 5, 6 millones, por favor. 35, más, uno más le doy, 37 millones de 130 millones de mexicanos. A ver dónde está la mayoría. Gracias. Muchas gracias. Está pidiendo el senador Luis Fernando Salazar hacerle una pregunta, senador, ¿acepta? Senador Sánchez Vázquez, ¿acepta usted una pregunta del senador Luis Fernando Salazar? Sí, claro, por supuesto. Por favor, hasta 1 minuto, senador. Gracias. Gracias, senador. Gracias, presidenta. Escuchando con atención todas las dudas que usted plantea, que desde mi punto de vista son puras contradicciones, quiero preguntarle, ¿qué opina que hace un momento cuando el senador Ricardo Anaya hizo su posicionamiento y nos dijo que José Vasconcelos no lo representaba? Quiero saber si el PAN de Marco Cortés lo representa, firmando acuerdos políticos electorales en Coahuila a cambio de magistraturas, firmándolas con el gobernador de Coahuila, con el presidente del PRI, con Rubén Moreira. Quiero saber si ese PAN te representa. Quiero saber si el del acuerdo, el de la tranza, es el que representa a este PAN, porque dicen no estar, dicen estar en contra de esta reforma, pero lo único que han venido haciendo es pactar en acuerdos políticos que tú mismo publicaste y diste a conocer. Entonces, senador, por favor, resuélveme esta pregunta. Si no es José Vasconcelos, es Marco Cortés. Concluye, por favor. Con mucho gusto. Una moción de orden. Moción. Con mucho gusto contesto. A ver, una moción de orden antes de la respuesta, por favor. Yo planteo la moción y la presidenta decide. Este no es el tema que estamos discutiendo, presidenta. Yo le pido que llame al orden y discutamos el dictamen. Sí. Sí, los senadores tienen derecho a hacer preguntas. Se me hizo una pregunta, quiero contestarla. Y la pregunta se la hicieron al senador Gustavo Sánchez Vázquez. Y con mucho gusto la contesto, 2 compañeros. minutos para senador. contestar. Y a ver, ¿con qué? 2 minutos. A ver, senador Marco Cortés. A ver, adelante. Le agradezco por la pregunta, sí me da 2 minutos más para contestar de tiempo. Gracias. No tengo dudas. Cuando dijo las dudas que tengo, no tengo dudas. Y lo que acaba usted de hacer, senador, es precisamente con lo que empecé. Lo peor de no saber perder es no saber ganar. Y este alegato que acaba usted de hacer es eso, no saber ganar. No saber entender que cuando te dan el apoyo en una urna es para legislar en favor de los mexicanos. Y si esta es su salida para responder a lo que dije que esta reforma en nada ayuda a los mexicanos. Dije que esta reforma va a perjudicar a los mexicanos. Dije que cualquier juzgador con 2 centímetros de inteligencia sabe que un muchacho recién egresado no va a tener la experiencia para la responsabilidad de alguien competente. De eso fue lo que dije, porque, senador, si no se ha dado cuenta, de eso estamos hablando. No se ha dado cuenta que lo que está en riesgo en esta mesa es la república, es la autonomía de los 3 poderes de la Unión. Eso es lo que hoy está gravísimamente puesto. Si a usted esto es lo que más le preocupa, si a usted eso es lo que hoy más le motiva, ¿qué razón tengo cuando digo lo peor es no saber perder, sino que lo peor es no saber ganar y entender la responsabilidad a lo que aquí estamos hoy? En este Senado, de 128 senadores, únicamente 23 están repitiendo. Únicamente 23 de 128. 105 senadores. Estamos aquí por primera vez. Y ese solo hecho debería darnos la conciencia de decir, vamos a escuchar a todos, a los del Poder Judicial, a los estudiantes, a los jurisconsultos. Esa es la tarea que nos fue dada. Si a usted le preocupa estos temas de acuerdos y firmas y demás, pues, senador, qué bien veo que no ha entendido a qué venimos a este Parlamento. La patria es mucho más que cualquier acuerdo. Y finalmente senador, lo termino diciendo porque lo dijo Benito Juárez. Contra la patria nunca tendremos la razón. Gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra senador Marco Cortés. Solicito el uso de la palabra, presidenta, por alusiones personales. Adelante, 1 minuto. Muchas gracias. Probablemente tu largo paso por el PAN, cuando ya no te dieron la candidatura que querías, no te enseñó que la política debe ser a la luz del día y a la vista de todos. Eso es lo que yo creo. Y que todos los acuerdos no deben ser inconfesables como los de su gobierno y muchos de su gobierno con el crimen organizado. No se permiten todos los diálogos. Nuestros acuerdos, senador Marco Cortés, deben ser no se transparentes. Al pleno, por favor. Deben ser transparentes y públicos. Y por ello, entonces, yo le diría que recuerde que todo lo público debe hacerse así. Y lo que yo hice claramente es transparentar lo que es público, el ejercicio político público, transparente
y además debe ser transparente, senador Marco apegado Cortés. a las normas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Para hechos, a ver, senador. Senador Yáñez, para hechos. Puntualmente, aquí está quedando claro que Acción Nacional no quiere que se elijan por voto popular los jueces, los magistrados y los ministros. Lo que ellos quieren son más convenios tipo Coahuila. Lo que ellos quieren es que se elijan los magistrados, los jueces y ministros por acuerdos mafiosos entre el PAN y el PRI, y este documento lo testifica. Son dos vías. El PAN, la vía de la corrupción. La 4T, la vía de la transformación. La vía del pueblo. Más claro, ni el agua. Muchas gracias, Acción Nacional. A ver, senadoras, senadores, ya estamos entrando a discutir aspectos muy particulares de la temática. Respetuosamente les invito a que podamos avanzar con mayor fluidez. Tenemos un momento que será de la discusión en lo particular y habrá el tiempo para entrar en detalles, ¿sí? Le pido, en términos del artículo 130, numeral 1, fracción 5, que el último, por hechos, a la senadora Verónica Rodríguez. Por favor, y vamos a continuar. La senadora Verónica Rodríguez. Hay que aclararle a quienes nos observan que lo que el compañero dijo fue hablando de él y tal vez de su grupo al que representa. Acción Nacional está a favor de la participación ciudadana, no de la simulada democratización que quiere vendernos Morena. Acción Nacional lo que quiere es que los ciudadanos sí reciban la justicia que merecen, pero que además participen de manera continua en la impartición de la misma. Y ya lo explicaba muy bien el senador Ricardo Anaya. Lo que queremos son jurados ciudadanos, no que los engañen diciéndoles que cada 6 años, cada 9 años y cada 12 años, con una participación simulada, van a poder elegir de entre los candidatos que Morena les va a ofertar a quien ustedes van a creer que les va a dar justicia. Es importante aclarar que Acción Nacional estará siempre a favor de la participación de los ciudadanos. Rechazamos por completo lo que acaba de decir el senador. Muchas gracias. En términos del artículo 130, número 1, fracción Presidenta, quinta, le pido la palabra para hechos, si es tan amable. A ver, ya. En términos Presidenta. del numeral 130, perdón, el artículo 130, numeral 1, fracción 5 del reglamento, le concedo el uso de la palabra a la senadora Ana Lilia Presidenta, una Rivera. moción de orden en el procedimiento. A ver. No está siendo usted consistente en el desahogo de esta sesión. hemos Discrecionalmente, pero el problema, yo toda entiendo la su oportunidad. facultad, Presidenta. La entiendo y la respeto además. Pero su criterio no está siendo igualmente flexible como lo ha sido en otros momentos. Yo le solicito respetuosamente... El senador Manuel que- Huerta había pedido antes la palabra. le solicito respetuosamente que mantenga el mismo criterio para poder conceder la palabra para hechos. Estamos concediendo el mismo criterio, ha sido una y otra vez, lo han hecho para hechos, ¿no? Vamos a avanzar, como dice el llamamiento, habrá en su momento un momento en el que podemos entrar a temáticas particulares, ¿sí? Entonces, le pido, por favor, que respete la decisión de la presidencia y concedo el uso de la palabra a la senadora Ana Lilia Rivera para hablar en pro del dictamen. Solo dejar claro que está cambiando el criterio en conceder la palabra para hechos. Adelante, senadora, por favor. Ana Lilia Rivera. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Con permiso de las presidentas, las masas humanas más peligrosas son aquellas cuyas venas han sido infectadas con el veneno del miedo al cambio, pero sobre todo del miedo a perder privilegios. Esto lo dijo Octavio Paz. Compañeras y compañeros, cada tiempo tiene a sus hombres y cada hombre tiene su tiempo. Los que hoy representamos la pluralidad democrática de México en el Senado de la República somos los hombres y mujeres de este tiempo. Y en este tiempo tenemos que reconocer que fue el camino arduo y la travesía muy larga para poder hacer realidad el artículo 39 de la Constitución y reconocer que la soberanía reside original y esencialmente en el pueblo y que esa soberanía se expresa en la representación de los 3 poderes que son el corazón y el eje de nuestro sistema de gobierno, la República. Esta República democrática que hoy tiene en juego democratizar uno de los poderes que representan la soberanía popular. La democracia y sus reglas
no las creamos nosotros, los que integramos el Movimiento Regeneración Nacional y sus aliados. Las reglas de la democracia son claras. Las minorías cuentan, pero las mayorías mandan. Y eso no lo inventamos nosotros. También queremos nosotros hoy decir que el pueblo de México ya decidió y que está a favor de la reforma constitucional al Poder Judicial. Ha optado por poner fin a la impunidad, a la corrupción y a los vicios del pasado que se arraigan en el Poder Judicial. Y cuando llegamos a este espacio para señalar esta voluntad masiva y popular que nos da hoy la oportunidad de discutir esta gran reforma, tenemos que tomar en cuenta que hay que tener, para no tener la lengua larga, hay que tener la cola corta o no tenerla. Es un hecho que estamos buscando nosotros los mexicanos, que todos los poderes puedan representar a México y a los mexicanos. El Poder Judicial es el único que no se constituye mediante mecanismos de democracia directa. Sin embargo, es el poder con el mayor número de depositarios, pues está compuesto no solo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, sino también por más de 1,600 magistrados de circuito y jueces de distrito distribuidos por toda la República. Nos encontramos así ante una situación paradójica. El poder con mayor número de representantes y mayor cercanía física con el pueblo es el único que no cuenta con legitimidad democrática ni rinde cuentas a la sociedad. Además, es el único poder con competencia para anular los actos de aquellos que sí tienen legitimidad democrática directa. En este contexto, destaca el proceso de designación de los integrantes de la cúspide del sistema judicial desde la reforma constitucional de 1928, impulsada por el presidente Álvaro Obregón, que se implementa con un sistema para el nombramiento de ministras y ministros con una clara intención de que el Ejecutivo tuviera control mediante la designación directa sometida a la aprobación del Senado. Este sistema solo se matizó superficialmente con la reforma de 1994, que instauró el esquema vigente, la designación por parte del Poder Ejecutivo a través de una terna enviada al Senado de la República. Un análisis crítico del sistema actual permite concluir sin dificultad que el proceso de designación de ministras y ministros aún implica, en última instancia, una designación directa por parte del Poder Ejecutivo, lo cual compromete gravemente su independencia, además de un procedimiento cerrado que no permite la participación de la población. Con esto, el propósito central de esta reforma es garantizar la independencia judicial, al permitir que nuestros operadores jurídicos sean elegidos por voto directo y secreto de la ciudadanía, de manera concurrente con otros cargos de elección popular. Esto democratiza el proceso de nombramiento de los depositarios de una de las ramas del poder y promueve la rendición de cuentas, asegurando que las y los juzgadores de todos los niveles sean evaluados y elegidos por su mérito y compromiso con la justicia. Estoy convencida de que esta minuta que hoy votaremos contiene mejores sustancias respecto al proyecto original, las cuales permitieron que se modificara más de 100 veces. Esto nos va a permitir reivindicar la confianza del pueblo en tribunales, brindándoles legitimidad democrática, apertura y dinamismo. Que viva la reforma al Poder Judicial y que viva como nunca el pueblo de México. Gracias.